desde mi derecha, viéndome ustedes a mí, tenemos a Clelia, perdón, ahí ya te cambié el nombre, ¿viste? A Clelia Kerne. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil. También es especialista en familia y psicología sistémica por la Universidad Católica de aquí del Uruguay. Es fundadora del Grupo GAS, Grupo de Apoyo a Supervivientes del Suicidio, es decir que se dedican a acompañar a familiares que han perdido a alguien por suicidio. Está diplomada en clínica también pastoral e intervención en crisis por el Centro Médico de Asunción en Paraguay y cuenta con diferentes capacitaciones y seminarios cursados sobre suicidología. Bueno, para los que les gusta el tema, Schneemann, Edwin Schneemann, padre de la suicidología, otra recomendación de lectura para recomendarles. Bueno, así que Clelia les ha de estar compartiendo sobre el grupo GAS. También ahí en el medio nos acompaña Silvia Leguízamo. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de la República, de la generación de 1996. Es terapeuta en MDR. Posee formación en logoterapia y análisis existencial, cualquier cosa me corrigen. Y desde el año 2017 es coordinadora de los grupos GAS, Grupo de Apoyo a Supervivientes de Suicidio, ¿verdad? ¿Cofundadora? Bueno, no le robemos los méritos. Y bueno, y al presente está trabajando en el Ministerio de Salud Pública, ahí en el programa de adicciones, ¿sí? Bien. Y también nos acompaña en la otra punta Denise de Alexandro. Ella es psicóloga clínica también por la Universidad de la República, generación 94. Homologada 2015. Tiene una maestría en desarrollo integral en niñez y adolescencia y una maestría en matrimonio y familia desde una perspectiva sistémica, ¿sí? Bueno, a modo de presentación, obviamente, este es el currículum académico, pero todo el mundo tiene un currículum personal, ¿verdad? Una familia, un detrás, que también es algo muy importante y muy lindo de contar. Y bueno, les dejo la palabra a ellas. Bueno, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Van a estar como que un poco saturados del portuñol. Yo soy brasileña también, de São Paulo, un poco lejos de Alto. Y ya estoy hace como 30 años en Uruguay y no me sale el acento, lo siento. yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos. Tenemos 3 hijos. Mis hijos eran chicos y jugaban el baby fútbol, como todo niño uruguayo, ¿no? Que le encanta el baby fútbol. Y el técnico llamaba a casa. Entonces un día me llama el técnico para cambiar el horario de entrenamiento y eso. Y empieza a reírse, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué tan gracioso parece? ¿Qué tan gracioso? Está diciendo, no, es que cuando hablo contigo parece que estoy hablando con Xuxa. Bueno, sí, uno da un descuento, ¿no? Pero hablando del tema, todo lo que nos dijo Ailton es bastante profundo, ¿verdad? Depresión, suicidio, es un tema bastante profundo. Y lo que yo quería traer hoy para ustedes, pensar un poco, es en la posvención. ¿Qué pasa después de un suicidio? ¿No? ¿Cómo impacta en la familia? ¿Cómo impacta en muchas cosas? Vamos a estar hablando un poco de eso y voy a estar hablando más de qué es mismo la posvención. Después Silvia va a estar hablando con Denise, van a estar compartiendo un poco de nuestra experiencia con el equipo GAS. Entonces, el suicidio es una realidad, como dijo Ailton, difícil de enfrentar. Es un tema
tema sensible, desafiante, y siempre que lo hablamos, lo tratamos con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha consideración y con mucha compasión. Porque detrás de un suicidio hay mucho sufrir, hay mucho dolor, ¿no? Es muy importante entender su gravedad y sus consecuencias. Porque cuando falla la prevención, se necesita ¿qué? Pós-vención. ¿No? Cuando falla la prevención, se necesita el cuidado después. ¿Qué impacto tiene un suicidio? Saben que los últimos estudios muestran que para cada suicidio, 5 personas son directamente afectadas, serían los familiares. Ahora vean bien ustedes, para cada suicidio, 135 personas impactadas. Uno dice, pero ¿de dónde salió tanta gente? Imagínense ustedes un adolescente en un liceo que se quita la vida. La clase, los profesores, todo el centro educativo, ¿no? Todo eso. Cuando lo van a atender a este chico, todo el personal médico, todo el personal de los vecinos, los parientes, además de su familia. Bueno, este estudio está publicado, citado por Julie Seller, en cuántas personas son afectadas por el suicidio del libro de American Fundación para la Prevención del Suicidio, de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. Lo pueden encontrar en datos de la OMS, ¿no? Como dicen acá. ¿Quién cuida de estas personas? ¿Cómo son cuidadas una madre que pierde su único hijo por suicidio adolescente? ¿Cómo queda esta madre, esposa que pierde a su esposo por suicidio? ¿No? ¿Quiénes están cuidando? Entrar entonces la posvención. ¿De qué se trata la posvención? Ese término es un término relativamente nuevo. Hay por 72 en el libro de, no sé cómo se pronuncia en español, yo digo Schneiderman. Ahí está el nombre, Schneiderman, Edward Schneiderman. Él dice que es un término que él empieza a usar para promover acciones que atiendan a los dolientes tras el suicidio de un ser querido. Y él define como una intervención que se realiza para designar toda y cualquier actividad posible de ser realizada después del trágico accidente. Son acciones, actividades, intervenciones, soporte, asistencia a aquellos que son impactados por un suicidio. O sea, llamados sobrevivientes o supervivientes. A mí me gusta más esta expresión supervivientes. De hecho, es muy utilizada en España. Hay varios grupos de apoyo de supervivientes en España y es más común en España que en Uruguay. Ya escuché a algunas personas aquí en Uruguay referirse a los que quedaron como sobrevivientes, pero a mí me gusta más, me gusta más el término, me parece más apropiado, supervivientes, aquellos que quedan. ¿Cuál es el objetivo, los objetivos de la prevención? Promover alivio, si es posible, ¿no? Uno dice, será posible, pero solo el hecho de que tener a alguien que te acompaña, que tener a alguien que te escucha, ya es un alivio, ¿no? Para la persona que está en pleno sufrir, un sufrimiento tremendo. Uno nunca se imagina, ¿no? El dolor que viene tras el suicidio, para los que no tuvieron esa experiencia, ¿no? Prevenir la aparición de reacciones adversas y complicaciones del duelo. Después vamos a dar algunos ejemplos prácticos que tenemos con nuestros grupos de apoyo. Trabajamos justamente con esas personas que han perdido familiares. Y las reacciones son impresionantes, ¿no? Ya vamos a ponerlo en práctica.
não? A forma prática. Minimizar o risco de comportamento suicida em os superviventes. Em geral, uma pessoa que perde a um familiar muito querido como um hijo, como eu dije, a primeira reação é: quero irme com ele, não? A morte de esse desejo de morir-se também. Assim que a posvenção passa a ser prevenção, não? Quando cuidamos daqueles que quedam, a posvenção la vemos como prevenção do suicídio. Outros objetivos: proporcionar auxílio à família e ao entorno imediatos e aos sobreviventes, através de estabelecer a importância da necessidade de cuidar-se de nós mesmos. Há tantos problemas aí que generam com a morte por um suicídio que a pessoa se olvida de uno mesmo. Compreender como a morte por suicídio tem implicações diferentes à morte em outras experiências. O duelo por suicídio, já vamos ver, é algo muito diferente do duelo normal, porque implica muitos outros sentimentos. Aprender a reconhecer os duelos patológicos. Não há gente que não sai do duelo por anos e anos e anos, 20 anos depois, vos escuchasses como se a pessoa não tivesse morto assim um mês. Não? É tremendo. Que ações nos propõe a posvenção? Apoio este processo de duelo, reequilíbrio do sistema familiar. Me gusta muito esta autora, Karina Fukumitsu. Na atualidade, é uma das suicidólogas mais reconhecidas. Incluso ela está dando cursos de suicidologia pós-graduação em Universidade de São Paulo. Ela disse que vino o suicídio na família como se viera um tsunami. Viram quando vem a onda tremenda e arrasa com todo, não queda nada. Não? Imagine-se um padre de família que se suicida, deixa a esposa, os filhos, sem sustento, sem como manter-se. E como então podemos reequilibrar isso? É uma das ações ajudar a entender todo esse processo de reorganização da vida. As intervenções e propostas de atividades planeadas com o fim de minimizar este impacto do suicídio e ou intentos de autoeliminação. Não quis entrar muito nesse detalhe de los intentos de autoeliminação. Hoje de manhã, alguém dizia, para cada suicídio, 20 pessoas. Hoje, no Uruguai, nós temos os dados que o Ministério de Saúde publicou. Hasta o final de junho, não sei se alguns de vocês viram, saiu por el Ministério, hasta final de junho, foram 2.900 casos de intentos de suicídio em Uruguai. Em meio ano. Onde está esta gente também? Então, a posvenção também estende a mão, não? Para as pessoas que sobreviveram a los intentos de autoeliminação. As ações da posvenção, de segmento médico, psicossocial, espiritual, entendemos que somos seres integrales, então está toda a parte física, emocional, social e espiritual, conta muito em isso. E sabemos que o duelo por suicídio pode ser carregado de ambivalência por a forte estigmatização que existe com respeito ao tema. O hecho de não poder falar é muito complicado. Então, qual a importância da posvenção? Como vemos? Schneiderman, ele disse que, mirem esta frase, a morte de uma pessoa não é só um final, é um começo para os sobreviventes. ¿Qué les parece? La muerte de una persona no es solo un final, es un comienzo para los supervivientes. Cambia todo.
El cuidado entonces después del suicidio es crucial para brindar todo ese apoyo que ellos necesitan. Tienen que reconstruir el duelo por suicidio. Ahí hablamos de ese tema, ¿no? No muy profundamente porque hay mucho que hablar, pero produce un impacto tan profundo. El duelo por suicidio implica una combinación única de dolor, culpa, vergüenza, confusión. Al mismo tiempo que la persona extraña a aquel que murió, dice, ay, qué bueno que se fue, por lo menos. Después se siente culpable. ¿Y qué dice? Pude estar, ¿será que si yo estuviera en el momento, la persona no? Entonces yo soy culpable. Miren, nosotros que hemos estado trabajando, vemos eso a diario, ¿no? ¿Cuántas personas luchan con sus dolores? El duelo por suicidio es un duelo muy diferente. Sí, aparte es un duelo como más en soledad también, porque cuando uno fallece alguien, no sé, fallece un hijo, de repente de estar enfermo, todos le preguntan, ¿de qué falleció tu hijo? Y bueno, ¿qué tenía? Y venís contando, bueno, tenía tal enfermedad, tuvo tanto tiempo enfermo, no sé qué, tenía tal patología, ¿no? Pero cuando fallece alguien por suicidio, nadie le pregunta al padre, ¿por qué falleció tu hijo? ¿Qué tenía? Nadie se lo pregunta. No hablan directamente porque piensan que le va a doler más al padre. Y el papá se siente más solo, la mamá, y en realidad quiere hablar, porque también falleció su hijo, necesita hablar. Pero en general no sabemos cómo tratar el tema. Decimos, no le pregunte, porque se suicidó, nadie habla, todo se calla, ¿no? Entonces es un duelo que se vive mucho en soledad y con mucha culpa, ¿no? Porque como dice Lelia, muchas veces los papás dicen, ¿qué podía haber hecho? ¿Qué podía haber estado yo? ¿Qué podía haber cambiado? ¿No? Entonces es un duelo totalmente diferente. O el otro lado, hace poco escuché, cuando fuimos a una charla, una madre que decía, una esposa que decía, mis amigas me preguntan, ¿y no te diste cuenta? ¿Y dónde estabas tú cuando se murió? ¿No? Es tremendo. Entonces, eso de la estigmatización, del tabú, muchas veces la gente no quiere hablar justamente porque no sabe qué decir. ¿No? Y saben qué hacer. Se alejan. ¿No? ¿Te acuerdas Sí, nos contaban en un caso de unos papás que fueron al Grupo Gas, que ellos tenían una cafetería, tienen una cafetería, y su hijo se suicidó. Y mucha gente dejó de ir a la cafetería porque no sabían cómo tratar el tema. Y ellos decían, no solo perdimos un hijo, estamos perdiendo montones de clientes, porque no saben cómo la gente, claro, y amigos, porque también dejaron de ir, porque no sabían cómo tratar el tema. O sea, hasta ese punto, ¿no? Si no hay que hablar, ¿no? Si no hay que hablar. Y la pérdida es una pérdida compleja, ¿no? El suicidio planea preguntas sin respuestas, deja atrás una sensación de incomprensión y vacío. Se ha estudiado mucho sobre el suicidio, se ha buscado muchas razones de muchos lugares y difícil saber, ¿no? Cómo una persona llega a este punto, ¿no? De saber, de quitarse la vida. Schneiderman, él dice que detrás de un suicidio hay un dolor, ¿no? Esta famosa frase que dice que una persona que piensa en suicidio, que se suicida, no está pensando en la muerte, está pensando de dejar de sufrir. Esta frase es de Edwin Schneiderman, que él hizo a partir de los estudios de lo que llamaban entonces autopsia psicológica en aquel momento. Él llegó a esa conclusión. Detrás de un suicidio siempre hay mucho dolor. Y eso a mí, cuando yo descubrí esta verdad, ¿no? Cambió mi manera de ver ese tema del suicidio. Cuando entendí que detrás de un suicidio hay mucho dolor, empecé a tener compasión, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que falta un poco de compasión con el tema. Yo me acuerdo una vez dando un taller, un grupo de profesionales de salud, enfermeras estaban, ahí ellas después me vinieron a decir, pero nosotros si hay una persona que se
Si sufrió un accidente, llega a emergencia y el otro que se quiso quitar la vida, ¿quién voy a atender? El accidentado, el que quiere morir, no. Y más. Sí. Trato de hacerle sufrir más, pongo la aguja así, para que no repita eso. ¿No? ¡Qué visión! ¿No? ¡Qué falta de compasión con esa persona que está sufriendo! Recursos y apoyo para personas en duelo, y ahí termino. Ahí está la terapia individual y grupal. Es muy importante que la persona no viva esta etapa en soledad. Los grupos de apoyo, ¿no? Unirse a un grupo de apoyo, y ahora Silvia nos va a contar entonces las experiencias. Y también hay varios recursos en línea. La mayoría de los recursos están en otros países, hay poca cosa en Uruguay, pero hay varias organizaciones que ayudan y dan apoyo para las personas en duelo por suicidio, ¿no? Como vos mencionas. Y nosotros, frente a eso, ¿no? Frente a esa necesidad, teniendo esta compasión para estas personas, empezamos el grupo de apoyo a los supervivientes de suicidio, y nuestra frase, ¿no? Es: una sola persona puede ser vencida, 2 ya pueden defenderse, si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Son las palabras del rey Salomón. Así que les paso con Silvia ahora entonces. Gracias. Bueno, un poquito es contarles cómo iniciamos. Por el 2017 más o menos, Clelia había hecho ya cursos de suicidio, sociología, con el grupo de último recurso. Otra de las coordinadoras que ahora no está, Viviana de Luca, ella también había hecho grupos de suicidología. Yo también había hecho algo con Silvia Peláez, y recuerdo que fuimos a una charla en la Universidad de Psicología que hablaba un doctor americano, David Jobs, y él hablaba de la pérdida de esperanza. Sobre todo en el suicidio lo veían como pérdida de esperanza. Y fue lo que me acuerdo de la charla, no me acuerdo la cosa, pero nos quedó eso, la pérdida de esperanza. La persona ha perdido toda la esperanza, por eso se quita la vida, ¿no? Y entonces esas palabras nos impactaron, y empezamos a pensar con Clelia y Viviana, bueno, ¿qué hacer? No podemos no hacer nada ante esta situación y ante los números de Uruguay, ¿no? Que somos campeones en suicidio, ¿no? Y ahí fue que empezamos a reunirnos y a formarnos. Con Viviana hicimos un curso en Argentina, en la Asociación Psicoanalítica de Argentina, y bueno, y así a formarnos por otros lugares también para poder ver qué podíamos hacer, ¿no? Y bueno, y empezamos a tener charlas y grupos de apoyo. Vimos que en otros países había, en Brasil, en España, y dijimos, bueno, con Daniel, también el esposo de Clelia, y fue también el creador, ¿por qué no hacer acá, no? Y entonces ahí empezamos a reunirnos, y bueno, y con Federico también, otro de los componentes, y empezamos a tener reuniones, bueno, siempre partimos, bueno, ¿qué es un grupo de apoyo, no? Es una estrategia dirigida a la cooperación y al apoyo entre personas que viven con un mismo problema, de manera que se contribuya a que cada miembro pueda mejorar su competencia a la hora de adaptarse al problema en cuestión o sus consecuencias, y afrontar posibles complicaciones futuras. O sea, todo este grupo de apoyo, siempre decimos que no es terapéutico, pero es un grupo en que las personas hacen cambios y las personas encuentran su lugar. Las personas nos dicen, ¿dónde voy a contar algún lugar que tengo ganas de matarme? ¿Dónde voy a hablar de eso? No es fácil encontrar un lugar si estoy mal, me quiero morir, tengo tal problema. En general no hay grupos que uno pueda ir y plantear eso, ¿no? Incluso cristianos. Yo sé que acá hay muchos cristianos. Bueno, hay muchísimos cristianos que están luchando con ideas de autoeliminación. Y es aún peor, porque un cristiano que cree en Dios, que va a la iglesia, que ama a Jesús, ¿cómo puede decir que está luchando con ideas de autoeliminación? Es más condenado, ¿no? Hay más estigma. Él decía, los protestantes, los evangélicos como el hijo, tienen más ideas, pastores que se han suicidado, ¿no?
Entonces es un tema muy difícil y es un tema muy doloroso. No es fácil de tratar y no es un tema para tratar así nomás, ¿no? Porque digo, nos interpela porque la gente termina con su vida y termina porque están mal, realmente están luchando, están pasando situaciones complicadas y no las tienen con quién hablar. Entonces parte de lo que hacemos en este grupo es que la gente va, tenemos un código de ética, que ahí siempre decimos, no juzgamos a nadie, la gente puede decir cómo está, puede decirse cómo se siente, ¿no? Y desde ahí leemos el código de ética siempre en nuestras reuniones, ¿no? Y ahí prima la confidencialidad también, ¿no? Algo que nos parece sumamente importante. Siempre decimos lo que hablamos en el grupo queda en el grupo, ¿no? Porque hablamos de temas justamente muy delicados, ¿no? Bueno, nos reunimos, empezamos, al principio era presencial, en los inicios nos acompañó Leticia un tiempo también, nos estuvo apoyando ahí. Era presencial en el centro, en un seminario y también en una iglesia en la zona de la Blanqueada, que tiene un muy lindo patio y bueno, cuando lo hacemos presencial en verano aprovechamos el patio. Ahí está. Y también después empezamos a reunirnos en modo virtual, en la pandemia. En el tiempo de la pandemia empezamos a reunirnos en forma virtual y bueno, y ahora tenemos como una parte híbrida, digamos, o sea, a veces lo hacemos presencial porque las personas también lo necesitan, pero también la seguimos haciendo virtual porque también se conecta gente del interior, por ejemplo, y de otros países también. Ha sido una experiencia muy linda porque se ha conectado gente de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, que también necesitan, y la forma virtual bueno, encuentran el modo, ¿no? Más fácil, no importa el país. Y bueno, y lo importante bueno, ahora iba a contar un poquito más de los ejemplos, pero lo que quería decir un poquito también que recién que ella hablaba de la dinámica del suicidio, por qué la persona llega a eso, ¿no? Y en la persona se produce una herida cuando es chica, en general, cuando es pequeña. Hay una herida, hay algo que quedó ahí como un sufrimiento que la persona en su momento no lo pudo resolver. Y bueno, y sigue viviendo, ¿no? Pero después le vuelve a pasar otra herida o otra pérdida y la persona vuelve a resignificar todo lo que pasó, ¿no? Como que con cada herida se suman todas las otras heridas, ¿no? Hasta que finalmente se hace una cicatriz, ¿no? Se hace una lesión y ahí es más complicado. Ahí es cuando la persona a veces no puede ver esa salida, ¿no? Y es que bueno, termina contra su vida, ¿no? Pero siempre pensemos eso, que la persona está sufriendo y no es solo eso, porque a veces, como decía el doctor que habló antes, ¿no? Él decía, no es la gota que derrama el vaso, son esas heridas que se vuelven a reabrir cuando nos acontece una nueva pérdida, ¿no? No es solo la pérdida de ese momento. A veces uno dice, hay muchos adolescentes que se matan porque los dejó la novia. Nos decimos, ¿cómo te vas a matar o pensás matarte porque te dejó tu novia? Con 18 años, con 20 años, tenés toda la vida por delante. Pero no es solo el abandono de esa novia, la pérdida de esa novia, ¿no? Sino que se significa con otras pérdidas que tuvieron en la infancia. Que capaz lo dejó su mamá o perdieron a su mamá o tuvieron otro conflicto con su abuela. Entonces no es solo eso, sino todo lo que se va acumulando, ¿no? Hasta que la persona realmente no puede más, ¿no? Entonces, bueno, pedirles que tengan paciencia. Si conocen a alguien que está sufriendo o está padeciendo, que tengan mucha paciencia y que les dejen que les cuente, pregúntenle qué les pasa, pregúntenles que les cuente qué está pasando a esa persona. Permitan abrirse ustedes y dejar que esa persona pueda hablar, ¿no? Porque necesita hablar. Muchas veces nos preguntan, ¿tenemos que preguntarle a alguien si se está por suicidar o si se quiere suicidar? ¿O tengo que hablar del tema? Sí, tengo que hablar del tema, tengo que sacar el tema. Y ellos te dicen, nadie me ve mal y nadie me pregunta.
o me ve mal y me dice que salga adelante, que todo va a pasar. Y no, ellos necesitan hablar, necesitan que alguien les diga qué es lo que está pasando. ¿Ah? También brevemente, pero al principio nosotros nos separábamos cuando empezamos a trabajar. Claro, son tantas cosas en tantos años, ¿no? Uno quiere más o menos decir todo, pero digo, al principio nos separábamos, por un lado, los que habían pasado los que habían perdido un hijo y los que estaban luchando con las ideas de terminar con su vida, ¿no? Y nos dimos cuenta que no era bueno eso, ¿no? Los mismos papás, los papás que perdieron a sus hijos nos decían, no, yo quiero estar con los muchachos, yo quiero ayudarlos a hacer lo que no pude hacer por mi hijo, contarle lo que no, y aprender también, ¿no? Y fue bueno entender, ¿no? Empezamos a poner los papás que perdieron a sus hijos con chicos que estaban luchando con las ideas de autoeliminación, y fue bueno, fue muy bueno ese acompañamiento, ¿no? Porque los papás podían entender a sus hijos, podían entender por lo que habían pasado sus hijos, y a su vez podían como ayudar o intentar ayudar a estos muchachos, ¿no? Que estaban luchando en el momento. Y para los muchachos también era bueno porque tenían a alguien que los entendía, que los animaba, ¿no? Capaz que no tuvieron un papá o algún referente y era encontrar ese referente. Entonces digo, también como que la interacción fue buena, nos dimos cuenta al pasar del tiempo, ¿no? Sí, no, y muy breve, ella me corre, pero muy breve, que también esos papás pudieron darle un significado a sus vidas. Yo sé que cuando uno pierde a un hijo es muy difícil, o a un familiar es muy difícil, pero también en ese dolor, en ese sufrimiento, ellos pudieron, ayudando a otros, pudieron de algún modo dar ese significado a sus vidas, ¿no? Es un poco también lo que trabajamos mucho con logoterapia, ¿no? Y Víctor Frank lo que decía, ¿no? Encontrar el sentido a ese dolor. Y es lo que encontramos que esos papás pueden encontrar a veces, ¿no? Nadie les va a recuperar a sus hijos. Ellos, como dicen, ya la vida no va a ser igual, va a ser diferente. Pero pueden encontrar de algún modo un significado en hacer algo por el otro también, ¿no? Lo peor a veces en el suicidio es que también la persona se mete para adentro de algún modo y solo piensa en ella, ¿no? Pero cuando intentamos trascender, cuando intentamos pensar en el otro, ahí también la persona sale, ¿no? En ese ayudar al otro, en el cómo puedo ayudar al otro, con lo horrible que a mí me pasó, pero cómo puedo ayudar al otro. Y ahí es cuando ella sale, y es lo que vemos, ¿no? Hemos visto en el grupo. Cuando la persona solo se queda en ella y piensa en ella, no sale. Pero cuando intenta con ese dolor transformarlo en algo mejor y poder ayudar al otro, ahí es cuando la persona sale. Y dejo a mi compañera, si no... Bueno, primero agradecerles a todos ustedes, porque creo que esto también quiere decir algo muy importante. Son todos sensibles a estas temáticas, por algo eligieron este taller dentro de los tantos otros talleres también con exponentes excelentes, que a veces uno dice, bueno, a ver, me gusta ¿qué hago? Pero creo que también ustedes tienen un corazón sensible que ha hecho que estén aquí, así que felicitarles también. Un poco me pasó a mí, no tuve una formación, digamos, soy como autodidacta. Agradezco también a CUPS, que fue el lazo de haber conocido aquí, a Clelia, luego a Silvia también, personas muy sensibles a esta temática, pero como siempre digo, no solo hay que preocuparse, sino ocuparse. Y ahí es donde podemos transformar y hacer algo diferente. Una de las cosas que también pega muy fuerte es que ya los niños también están intentando y también lo están logrando suicidarse. Y esto, bueno, yo tengo una maestría en niñez y adolescencia y esto me pega fuerte. No sé a ustedes. Una de las cuestiones que también dijo aquí el colega, por doble vía, ¿no? Ayrton, por ser pastor y por ser psicólogo, yo también lo soy. Eso de que la sociedad no tiene regularizaciones, y es muy cierto. Una de las cosas que he pensado es la ausencia, ¿no?, de esas reglas. Sí las hay, pero ¿qué pasa? Hoy por hoy se permiten todas las cosas, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ustedes sepan también que tenemos entonces una problemática con la niñez en cuanto al suicidio,
y más o menos cada vez está bajando la edad, 12 años. Ahora ha declarado el Ministerio de Salud Pública. O sea que es algo que también nos llama muchísimo la atención, en donde supuestamente una sociedad está permitiendo todo. Esto es para que ustedes lo piensen, ¿no? Bien. Y también sepan ustedes que, bueno, el que lo intenta o lo hace no es que quiere dejar de vivir, sino que quiere dejar de sufrir. Entonces también acá hay una clave. ¿Cuánto sufrimiento hay en nuestra sociedad que hace que tanta gente se quiera quitar la vida? Realmente es algo alarmante. Entonces, de mi experiencia personal en los grupos, ya hace casi 2 años que estamos integrados, decirles que el permitir expresar nuestras emociones. Creo que ahora nuestra sociedad comenzó a entender que tenemos que hablar y expresar lo que sentimos, lo bueno y lo malo. Y sobre todo lo malo, porque lo malo no lo podemos evitar. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, dijo Boris Cyrulnik, ¿no? Realmente. En donde, bueno, aquí el sufrimiento tiene mucha cabida en lo que estamos hablando. La gente no quiere sufrir más, entonces se quita la vida. Es una tragedia. Pero son cosas para poder pensar. Por cierto, entonces permitir que nuestras emociones puedan ser expresadas, como decíamos, lo bueno, pero también, sobre todo, lo malo, nos hace percibir o nos hace sentir que esa situación sea más tolerable. Y esto está bueno. Es lo que nosotros estamos haciendo a través de estos grupos que, como bien dijo aquí Silvia, no son terapéuticos, sino que son de apoyo, pero que realmente están dando muy buen resultado porque lo estamos viendo a través de los participantes. Somos valientes porque nos enfrentamos a la muerte y eso es ser valiente, como ustedes ahora que están en este taller también, pero vemos grandes resultados. Claro, también tenemos ciertas frustraciones, por supuesto que sí, que cada una de nosotros sabrá cómo saber acompasarla y llevarla, pero la mayoría de estas personas que están en los grupos, que los estamos haciendo de forma virtual, y algunos de ellos ya se estaban haciendo al principio, luego por la pandemia virtuales, se siguen haciendo virtuales porque también está dando buen resultado, también se están haciendo de manera presencial. Ver las vidas como también van un poco cambiando, ¿no? Ustedes saben que en estos grupos no se habla ni de política, ni de religión, ni de nada. Entonces a veces también entendemos que la fe, la espiritualidad, como decía Clelia, es sumamente importante en la vida de un ser humano, porque también somos seres espirituales y hay que darle cabida, ¿verdad?, a esa espiritualidad. Pero quienes no lo quieren oír o dicen que no, respetamos, por supuesto. Vemos cómo van transformándose y van cambiando, cómo pueden salir adelante en eso, en poder hablar de lo que les pasó, en poder hablar del sufrimiento y de cómo a través del grupo dicen, yo no estoy solo, acá hay otros más que les pasó más o menos lo mismo. Compartir el sufrimiento. Y nosotros tratamos de darle a través de reflexiones, frases disparadoras, que obviamente las estudiamos, las pensamos, las compartimos, no son al azar, sino que de acuerdo a que vamos conociendo los grupos, a sus necesidades, a sus integrantes, van tomando sentido en cada grupo. Y a través de esos disparadores se van movilizando fibras, ¿cierto?, que hacen que ellos puedan ir expresando y tomando conciencia también de muchas cosas que han quedado en el olvido o que han quedado reprimidas por no ser toleradas o inconscientes. De esa manera entonces van aflojando y sobre todas las cosas, como decíamos acá, el decir no estoy solo. Mi problema es un problema de todos. Aquí lo puedo hablar con la libertad y el que no quiere hablar también lo respetamos. El que no quiere hablar se respeta su tiempo, porque no todos van a ir al grupo y van a querer hablar. Pero al ir escuchando, se van entonces identificando de una manera con una situación, con lo que pasó el otro, con un testimonio, con lo que dice,
y ahí se comienzan a animar entonces a expresar y más que nada un poco también sacar todo eso feo que se tiene adentro, ¿no? De tanta carga, de tanto dolor, al punto que la persona no soporta y llega a esto. Pero tratamos a través de los grupos entonces de sacarlos de esa situación y decirles sí se puede de otra manera, estamos contigo. Así que también agradecemos que ustedes puedan difundir este grupo. Muchas gracias por su escucha, su atención y paciencia.